Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Nuestro invitado es el doctor Marcelo Abaca, abogado, especialista en Derecho Aduanero y en Comercio Exterior. Algunas cuestiones económicas nos inquietan especialmente. Por eso hoy el tema que elegimos lo vamos a plantear como problema, sabiendo de antemano que existen o que tiene varias respuestas posibles. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Si me permitís, quiero partir de dos supuestos. El primero, que la ciudad de Buenos Aires es la más rica del país. Y el segundo, que la disparidad que existe en el territorio argentino y las pujas por el puerto entre Buenos Aires y el interior constituyeron o marcaron la formación del Estado Nacional. Entonces te quisiera preguntar, ¿cómo debemos entender la unidad nacional desde el federalismo que conocemos? Sí, en principio, digamos, hay que arrancar partiendo de la base de que, bueno, como todos saben, las provincias son preexistentes a la nación. Esta situación de preexistencia y el eje, digamos, de esa discusión que duró discusión y guerra, que duraron casi 40 años, fue justamente la disparidad que existía desde el puerto de Buenos Aires con respecto al resto del territorio, teniendo en cuenta que por ese lugar ingresaban la mayoría de las mercaderías que se comercializaban en ese momento, y eso daba nacimiento, digamos, a una sociedad mercantil, poderosa desde Buenos Aires, que no quería perder todos esos privilegios, y de ahí esa matriz de resistencia y quizá ese punto de atracción que se genera en esa génesis de ahí hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Podemos, digamos, interpretar la unidad nacional respecto, inicialmente para mí, desde un punto de decisión conjunta de crear una nación, digamos, y en esa creación conjunta haber, digamos, definido algunas cuestiones que en la teoría son las más justas, pero que en la práctica uno ve que con el paso del tiempo siguen tratando de ocupar ese lugar inicial, ¿no? El de la hegemonía, el del lugar fuerte. Todas las provincias en ese momento convergen en la idea de no contar con aduanas interiores, y sí se avienen a la creación de la única aduana nacional. A partir de ahí, digamos, se da un poco este esquema de desarrollo económico, donde vemos, digamos, una concentración inicial en el puerto de Buenos Aires, de ahí la importancia que tiene hasta el día de hoy, en detrimento del desarrollo, digamos, interior. Viajando un poco más en el tiempo y ya hablando, digamos, de la actualidad, vemos nosotros, tanto en el ejercicio profesional como en la consulta respecto de quienes son nuestros clientes, de que se sigue atendiendo en Buenos Aires en términos de comercio exterior, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que en principio podría definir como una situación a tener en cuenta la de no haber sabido las provincias reclamar hasta el día de hoy el cumplimiento de ese acuerdo inicial, que fue: nosotros no vamos a tener aduanas interiores porque nos vamos a integrar en un espacio único, en una nación, y por lo tanto esa aduana tiene que estar en función de todos. Digamos, esto generó en el tiempo, según mi punto de vista, el hecho de que la aduana como organismo, digamos, ejecutor de la política económica, digamos, en esta estructura nueva que tiene, que está conformada por AFIP, teniendo dos patas, una la DGI y otra la aduana, digamos, sigue, a mi entender, aplicando, digamos, con esa fuerza inicial de concentración que se tuvo desde el inicio. No hay, digamos, a mi entender, hasta el día de hoy, por lo menos hasta donde yo conozco, una política de desarrollo del recurso humano propio de cada provincia para poder discutir qué política debe aplicarse en esa materia que beneficie, digamos, a la economía de esa región, ¿no es cierto? Justamente, mira, si me permitís, y soy reiterativo, digo que en el marco que estructuran estos dos supuestos a los que me referí hace instantes, quisiera preguntarte, ¿de qué manera
las medidas de comercio exterior que adopta la aduana u otros organismos impactan en el día a día de las provincias? ¿Y cómo es posible valorar ese impacto? Sí, yo digamos, me parece a mí de que Más que valorar, diría evaluar. evaluar, sí. Yo entiendo, digamos, todas estas cuestiones, primero desde un punto de vista, diría, casi sociológico, sin ser sociólogo. Teniendo en cuenta que uno, recorriendo el país, y yo lo hago con motivo, digamos, de ejercicio de mi profesión, vas a encontrar realidades sociales totalmente distintas de acuerdo a dónde vayas. Por lo tanto, las medidas que se toman desde un único lugar no pueden ser de idéntica aplicación en todos los lugares, porque la realidad cambia. Por ejemplo, si vos vas hasta Pocitos, o Salvador Massa, digamos, en el límite con Bolivia, vas a encontrarte con un altísimo tráfico de personas y de bienes y con una estructura social desde el lado de Bolivia con muchísima informalidad y al día de hoy una estructura del lado nuestro donde se le exige muchísima formalidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la frontera con Paraguay. Entonces, en esos lugares se ha creado algo que se denomina tráfico vecinal fronterizo, donde las personas que viven en ese lugar tienen la posibilidad de cruzar, porque hay un cruce, digamos, diario. Las personas de Bolivia vienen a tomar clases del lado argentino, digamos, y esto genera, digamos, una integración que debe ser contemplada por lo normativo, digamos, ¿no? O sea, para mí el problema sucede cuando, lo que se instrumenta fracasa cuando no se tienen en cuenta estos factores. Si te vas a Mendoza vas a tener una realidad totalmente diferente, donde estás pegado a un país donde Chile tiene, digamos, una estructura de control de altísima calidad respecto de lo que ingresa y a lo que egresa. Si te vas hacia el lado de Uruguay, depende de la aduana por la que cruces, vos vas a encontrar mayor o menor flexibilidad. Si te vas hacia Paso de los Libres, en el cruce con Brasil, hasta hace muy poco tiempo, vos pasabas a Brasil caminando, digamos, sin ningún inconveniente. Y todas esas situaciones generan la necesidad de que, o debería existir, una visión que integre esas realidades respecto de quienes tienen el poder de decidir qué normativa se va a aplicar. Mi visión es que la realidad termina mandando. Yo no creo, digamos, o mi visión del derecho es que debe reflejar siempre, digamos, el aspecto social o sociológico. Debe reflejar lo que sucede. Por más que yo escriba, digamos, de que, por ejemplo, está prohibido el cruce de mercadería en Bolivia, mientras la realidad social sea que la gente viene a comprar la comida de este lado, o en Brasil pasa lo mismo, de acuerdo a la diferencia de cambio que haya, por más que yo lo escriba desde un lugar central, digamos, eso no genera el hecho. Digamos. Para mí la lectura debe ser a la inversa. Vos debés leer lo que está sucediendo, fijarte como que necesitas darle un encuadre, digamos, normativo a eso que sucede y a partir de ahí escribir lo que se debe aplicar. Entonces, digamos, vemos que este modelo del que hablábamos desde el inicio, que nace en un solo lugar, digamos, con muchísima fuerza y desde ahí irradia qué debe suceder en todos los lugares, en la realidad no contempla muchas veces qué sucede en cada lugar. Entonces eso provoca que haya realidades paralelas, porque eso, digamos, el hecho de, me parece a mí que la conducta humana cuando se perfila hacia un lugar, digamos, es inevitable, digamos, ¿no? Desde el punto de vista del consumo, desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, yo veo, qué sé yo, los iPhones están prácticamente prohibidos en su importación, digamos. Y yo veo iPhone por todos lados. Digamos. Por doquier. ¿Me entendés? Entonces, sí, bueno, correcto. Digamos, eso es un poco lo que sucede, digamos, en realidad. Traías como referencia dos aduanas muy distantes, fronterizas, la de Bolivia y la de Paraguay. Además, las provincias del NOA, al igual que las provincias del sur, tienen características similares, las grandes distancias a los centros más importantes de consumo. Estas distancias, juntamente con la matriz productiva, hacen que los costos logísticos sean determinantes en el desarrollo de estas regiones. Sí, totalmente. Tiene una incidencia muy alta
digamos, el traslado de las mercaderías. Por eso, digamos, dentro de una matriz de desarrollo regional debería trabajarse sobre la instalación de plantas para poder elaborar esas materias para que a mayor grado de elaboración, mayor valor agregado y menor incidencia del flete. Es directamente proporcional. Cuanto más en bruto está el producto, el flete va a tener una incidencia mayor. Con la distancia que tenemos nosotros y con la destrucción que ha sufrido todo el sistema de transporte de cargas Sí, a sobre nivel todo el nacional, ferrocarril. sobre todo el ferrocarril, digamos, ¿no? Que bueno, recién ahora se está volviendo a encauzar y a poner en marcha. Yo creo que esto va a llevar, digamos, va a llevar un tiempo, 10, 15 años, 20, para que esta idea, digamos, de desarrollo y de transporte accesible acompañando el desarrollo económico funcione. Pero sí, justamente, digamos, por eso, por ejemplo, en lugares como Tierra del Fuego, que son denominados áreas de aduanera especial, vos ves que existen incentivos donde las mercaderías que se comercializan en ese lugar no pagan tributos porque hay una idea de incentivación y una idea también de soberanía respecto de esos espacios en la medida que vos puedas mejorar desde lo económico y habitar esos espacios. Pero la logística cumple un valor fundamental, tanto, digamos, la de los ferrocarriles, tanto la de los ríos, las vías navegables, digamos. Nosotros tenemos un río como el Paraná, el Uruguay, digamos, cuencas por las que transitan, digamos, muchísimas mercaderías y el desarrollo de todas esas vías impacta directamente en el desarrollo de la región. Me das pie para que te pregunte si es correcto pensar al sistema portuario de la región metropolitana como un cuello de botella para el flujo del comercio en el país. Sí, digamos, para el flujo de las mercaderías, digamos. Sí, Hay como, para el crecimiento, ¿no? claro, hay como, viste, exactamente, es un embudo, hay una suerte de saturación respecto, no de la capacidad operativa del puerto en sí misma, porque si vos vas a ver las terminales, te va a sorprender la tecnología que tienen, en donde pueden mover los contenedores a una velocidad, digamos, igual a la de cualquier puerto del mundo, y las cargas lo mismo. Pero el problema es cómo esa mercadería se mueve en el interior del país, cómo sale desde el puerto, cómo entra al puerto y cómo se conjuga un crecimiento, digamos, habitacional como el que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires de la mano del movimiento de mercaderías. Entonces, bueno, todo eso lleva a tener que replantear en algún momento este desarrollo a los fines de que se produzca, digamos, un balance en el desarrollo de los distintos puertos del país. Pero volvemos a un punto, digamos, que yo creo que es esencial, que pasa por la decisión de los actores económicos, de las personas y del Estado a la hora de definir la política a aplicar, ¿no es cierto? Es muy tentador, creo yo, digamos, estando en la ciudad de Buenos Aires, el hecho de diagramar, de que todo suceda en un radio cercano donde vos estás tomando la decisión, ¿no es cierto? Digamos, descentralizar siempre es una tarea, digamos, muy difícil, digamos, porque, bueno, lo primero que sucede es que, bueno, si esto está funcionando, ¿para qué lo vamos a tocar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí yo creo que el único actor que puede generar un cambio es el Estado. Decime, yendo a otro tema, si como factor de interdependencia se entiende la relación de un país con el resto, ¿cómo es posible medirlo? Aprovecho tu conocimiento, ¿no? ¿Y cómo es en la Argentina? Sí, digamos, yo digo siempre que hoy, digamos, si hablamos de comercialización de productos, creo que, y hablando del siglo XXI, con herramientas tales como Internet o estos lugares de compra y venta de productos que están superando, digamos, lo que se puede pensar en cuanto a la normativa que los acompañe, digamos, la interrelación se da en todos los ámbitos, no solo comercial, sino social, sino, digamos, el hecho de que Argentina está con un continente como el americano, donde es una zona de paz, donde todos los países entre sí tienen lazos culturales muy fuertes y a partir de ahí se genera, digamos, después de todo eso viene el comercio entendido como tal, ¿no es cierto?
Esa es la interrelación que yo veo que se da. Después está en otro grado o en otra escala, digamos, el desarrollo, te diría, de orden ya corporativo o de orden de gran empresa, digamos, donde, bueno, toman al mundo como si fuera un tablero sobre una mesa y definen su política de acuerdo a determinados factores de conveniencia. En algunos casos, quizá en muchos, se ha dado el tema de la mano de obra muy barata, entonces, digamos, ya el país en sí mismo no tiene una capacidad como para relacionarse o no con otro, sino que queda preso de la decisión de esa corporación que viene a instalar una fábrica en un lugar determinado. Esto en un principio parecía que era lo que iba a ocurrir con China hace 20 años atrás, donde, bueno, de golpe Estados Unidos empieza de a poco a invertir y se piensa de que eso iba a ser de esta manera. Hoy se ve, por lo menos en lo que uno ve, que las cosas no son así, digamos. Digo que importación y exportación son dos variables del comercio exterior. Desde tu perspectiva, ¿cuáles pueden ser las medidas que potencien esas dos variables desde una visión de desarrollo? Desde mi punto de vista es muy importante para mí de que las regiones o las provincias tengan una participación activa al momento de dictarse las políticas de incentivo de sus economías regionales. ¿Qué es una participación activa? Y una ¿Cómo la participación, y definirías? sería, en principio, trabajar para que se desarrolle el factor humano, ¿no? que se genere una formación de sujetos, tanto en lo económico, en lo jurídico, en lo social, digamos, que tengan pleno conocimiento de lo que sucede alrededor y poder determinar cuáles son las potencialidades que tiene esa región a los fines de poder desarrollarse. Y a partir de que se forme el recurso, poder discutir con la nación, digamos, crear un ámbito que al día de hoy no existe, en donde al momento de que se definan las políticas económicas a nivel nacional, poder incentivar de alguna manera o poder, por ejemplo, se podría generar, digamos, un derecho de exportación, un derecho de importación, un tributo al ingreso o al egreso de mercaderías distinto de acuerdo al lugar donde éstas ingresen, que es un modelo que tiene Brasil. Digamos, en Brasil cada estado tiene injerencia impositiva respecto del ingreso y egreso de las mercaderías en parte. Entonces vos, si vas a nacionalizar mercadería por el estado de Paraná, quizá te salga más caro que si lo haces por el estado de Río Grande do Sul o por el estado de San Pablo. Entonces de esa manera lo utilizan como una forma de incentivo. Pero lo que yo noto es que hay, digamos, una falencia respecto de la formación de personas que conozcan la materia y que se sienten con quienes deciden la política a nivel nacional a discutir o a decir, bueno, nosotros queremos incentivar tal o cual sector, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que por ese lado se podría mejorar, digamos, la política económica que impacte directamente en el desarrollo de una región. Mencionabas a Brasil. En el mes de marzo del 2015, la situación económica brasileña, socioeconómico de nuestro país o comercial de nuestro país, sirvió para explicar el retroceso de las exportaciones. ¿Cuál es la situación hoy? Mira, de acuerdo a mi experiencia, los negocios en materia de comercio exterior no se desarrollan ni impactan en términos de 1 o 2 meses. Por lo general, las decisiones de compra, de venta, de inversión, son decisiones que se planifican a años, digamos. La devaluación que hizo Brasil, nosotros el año pasado a Brasil aproximadamente le exportamos por 14.000 millones de dólares y ellos nos vendieron a nosotros por 12.000 millones de dólares. Las estadísticas que hay tomando el tiempo de enero a marzo, aproximadamente llevamos 2.800 millones de dólares vendidos nosotros y ellos a nosotros 2.600. Si vos lo proyectás, para este año te daría una diferencia aproximadamente de un 15% con relación al año pasado. No es información suficiente como para poder evaluar si esto es negativo o positivo, digamos. Yo creo que hay una decisión de economía, digamos, a nivel general, donde tanto Argentina como Brasil han definido trazar políticas comunes a los fines del desarrollo, sumado esto a todos los países que integran el Mercosur.
Por lo tanto, digamos, decisiones como las que tomó Brasil de devaluar, en un segundo gobierno de Dilma Rousseff, donde ella está siendo, digamos, atacada, digamos, donde ha incorporado al gobierno a gente, digamos, que también se la está criticando en el Ministerio de Economía. Sé que es un técnico al que han puesto, digamos, y no alguien político, digamos. Es un momento complicado para ellos, pero desde mi punto de vista no va a impactar de fondo, porque tanto, digamos, las economías de Brasil como de Argentina se siguen complementando. Se siguen complementando. Vos ves que, por ejemplo, esta última inversión de Nissan en Córdoba, digamos, en Santa Isabel, al lado de la fábrica Renault, estoy seguro de que está planificada para enviar vehículos a Brasil también. Entonces, cuando uno evalúa que estas empresas, digamos, tan grandes, deciden hacer inversiones de estas características en estos lugares que son estratégicos, evidentemente ellos están evaluando que el consumo regional va a ser positivo, digamos, ¿no? Que no va a haber una detracción. Lo que pasa es que, bueno, cuando empieza a jugar el componente político y esta necesidad de tener un diagnóstico, aunque no tengas todos los elementos, pero lo importante termina siendo tener un diagnóstico, por ahí te lleva a lugares erróneos, porque uno no puede definir a 90 días de haber devaluado, creo que el 25%, Brasil aproximadamente, correcto, sí, si esto va a tener un impacto o no, porque no es la realidad, digamos. Marcelo, y dejando de lado todos los campos de conocimiento, y dado que pertenecemos al mismo grupo etario, ¿por qué crees vos que nunca terminamos de despegar teniendo todas las posibilidades? Mira, yo creo que estamos... Digo, en un lenguaje coloquial, ¿no? Mira, totalmente. Mira, yo entiendo de que hoy el movimiento económico que yo veo en la calle no lo he visto, digamos, yo viajo hace mucho tiempo, he vivido en estas ciudades del país, por mi trabajo me muevo, porque como te hablábamos antes de la nota, hay 55 aduanas en todo el país y donde está el inconveniente yo tengo que ir. El movimiento de camiones, el movimiento de vehículos y el movimiento de personas que yo veo me habla de un movimiento muy, muy importante. Lo que yo veo es muy importante en materia económica, digamos. Yo diciendo con esta mirada que hay fatalista, tremendista, porque las proyecciones son que Argentina para el año 2020-2022 va a producir más o menos el 40% más de alimentos que produce hoy. Entonces, que alguien me explique a mí, si vos tenés una... Y esto dicho por la FAO, no es un número que invente yo. O sea, si los organismos que están midiendo con sus falencias y con sus aciertos los desarrollos de distintos lugares del mundo están diciendo de que nosotros vamos a generar casi un 40% más de alimentos, que América del Sur va a producir más o menos el 23 al 24% de los alimentos que se van a consumir en el mundo. Digamos, que alguien me explique que nos está yendo mal, digamos. Ahora bien, en términos de distribución, en términos de cosas para mejorar, en términos de críticas respecto de la concentración de la decisión en un lugar determinado, sí, yo creo, digamos, que tenemos mucho camino por recorrer. Pero yo creo que están sentadas las bases para que nosotros, digamos, como país o como grupo, vayamos mejorando. Me convenciste. Está. ¿Estuviste cómodo? Muy bien, muchas gracias. Te agradezco una vez más. Gracias a ustedes. A vos también, te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.